El sermón de hoy responde a una petición de una religiosa. Una religiosa me hizo por teléfono una pregunta. Me dijo: Padre, ¿cómo se debe interpretar un versículo bastante misterioso de San Juan, que los sacerdotes nos lo encontramos y decimos, pues es misterioso? ¿Cómo se debe interpretar en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16, cuando él dijo: si veis a cualquier hermano o hermana que comete un pecado que no lleva a la muerte, debéis orar y Dios le dará la vida. Ellos no pecan para la muerte. Hay un pecado para la muerte. No concerniendo ese pecado, digo que el pecador debe implorar. La verdad es que es un texto un poco complicado. Otras partes, afortunadamente, son mucho más sencillas, pero sobre este pasaje son muchos los teólogos que han hablado, y por eso yo puedo estar tranquilo, porque tenemos 2000 años de comentarios. Pero fijémonos primero en el texto. El apóstol Juan dice que cualquier pecado pidamos a Dios y Dios le dará la vida. Que alguien peca, no te preocupes, pide a Dios, Dios te dará la vida. Dios te dará la gracia para que salgas de eso. Pero dice, a no ser que sea un pecado, dicen algunas traducciones, que lleva a la muerte. El texto literal dice un pecado hacia la muerte, para la muerte. Pros en griego es dirección con movimiento. Un pecado hacia la muerte. ¿Cuál es ese pecado que dice no, por ese no oréis? Bueno, afortunadamente tenemos las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús, hay un lugar donde Él habla de este pecado. Lo tenemos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Sobre este tema, todos los sinópticos dejaron constancia de esto. Jesús les dijo a los fariseos: el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Sin embargo, a cualquiera que hable de cualquier modo contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta edad ni en la que vendrá. Y este pasaje lo consignaron los 3 evangelistas, los 3, y de un modo idéntico. Hay una pequeña matiz no contradictorio en Marcos, sobre el que no me voy a detener. O sea que Jesús dice que hay un pecado que no será perdonado. Lo repito, cualquiera que blasfeme, dice Marcos, contra el Espíritu Santo, y continúan los otros evangelistas, no será perdonado. Incluso dice, si blasfeman contra mí, si el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Y añade eso otro, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no. Ni en esta edad, ni en la siguiente. No os puedo ocultar que cuando yo leí este texto la primera vez dije, vaya, qué cosa tan extraña. ¿Cuál será ese pecado contra el Espíritu Santo, esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Afortunadamente, como he dicho al principio, 2000 años de santos, de sabios, nos dan luz. Y la solución es muy simple. Todo pecado puede ser perdonado porque Dios tiene poder para perdonar todo pecado. No hay un pecado, por grave que sea, que Dios no pueda perdonarlo. ¿Cuál es el único pecado? Fijaos lo que voy a decir, que Dios no puede perdonar. No puede. Es aquel pecado
que es un obstáculo a la recepción del perdón. Es aquel estado del alma en que la persona pone el obstáculo, la piedra, justo por donde debería entrar el perdón. Pongo un ejemplo. Si una persona dice, mira, yo ya estoy condenado, yo no quiero el perdón de Dios. No quiero el perdón de Dios. Si se me apareciera ahora mismo Jesucristo, diría, una imaginación de mi mente, fuera. Estás poniendo el pecado justo por donde debe venir el perdón. Si hubieras robado, si hubieras fornicado, si hubieras mentido, pero tú dijeras, Señor, perdóname, podrías recibir perdón, tendrías un largo purgatorio. Pero hay de aquellos que lo que no quieren es recibir el perdón de Dios. Lo que no quieren precisamente es ser perdonados, amar a Dios. Eso no tiene solución, claro. No tiene solución. Es lo que Jesús dice este pasaje cuando los fariseos le estaban acusando de expulsar demonios con el poder del demonio. Entonces, de algún modo lo que dice Jesús es, hijos míos, si yo os estoy haciendo el bien, os estoy hablando de amor, os estoy mostrando el poder de Dios, y vuestra respuesta es decir, tú eres un demonio, ¿qué más puedo hacer para acercaros a mí? Nada, nada. Y por eso Jesús dice estas palabras terribles justo después de ese pasaje que os he mencionado, que le acusaban a él de actuar con el poder del demonio. Como veis, el pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado de algún tipo de materia, con un objeto concreto. El pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es aquel cuyo estado del alma hace que uno se oponga totalmente a recibir el perdón. Y eso es así. Mientras esa persona se niegue en redondo, Dios no le puede perdonar. ¿Quién peca contra el Espíritu Santo? Jesús nos dijo que este pecado existía, pero no nos dijo quién había pecado. Jesús nos advierte de lo terrible que es esto, pero nosotros nunca podemos saber quién ha pecado contra el Espíritu Santo. Pero Jesús nos lo dijo para que así nos vigiláramos, tuviéramos cuidado, para que dijéramos, ojo, ojo, que si abusamos podemos llegar a ese estado, que si nos pasamos demasiado, no ya estaremos más tiempo en el purgatorio, es que podemos impedir que la misericordia de Dios nos sane. Pero afortunadamente no sabemos quién ha caído en esto, gracias a Dios. Pero el pecado existe. Y desde luego la acumulación de mucho pecado nos lleva hacia este pecado. El pecado en sí es irremisible, no se puede perdonar. Pero hay muchas fases intermedias. Hay muchas fases en las que un hombre, sin caer en el pecado, ya se está acercando, ya se está endureciendo. Incluso puede estar hasta odiando a Dios. Esta advertencia del Señor no debe caer en saco roto. Esta advertencia nos debe hacer vigilantes respecto a nuestra capacidad, no ya de endurecimiento, sino de rechazo a la gracia de Dios. Concluyendo, para acabar, cuando uno se arrodilla en el confesonario, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. La misericordia de Dios siempre será mucho mayor que la capacidad de uno para pecar. Ahora bien, que sepamos que la acumulación de muchos pecados lleva a pecados terribles y que la acumulación de muchos pecados terribles
lleva al final a la blasfemia contra el Espíritu Santo. No solamente no te pido perdón, sino que no quiero que me perdones. No solamente no reconozco el bien, sino que digo que el bien es mal. No solamente no admito la misericordia de Dios, sino que eso me parece demoníaco, el mal. Allí Dios se encuentra con toda su omnipotencia y con todo su amor, con las manos atadas frente a ese hijo pródigo que no quiere volver a la casa. Es decir, si el hijo dice, yo para qué quiero ir a la casa de mi padre, el peor lugar, una tortura estar en la casa de mi padre sentado a su mesa, lo odio, ya puede estar el padre con los brazos abiertos que no va a servir de nada, claro. Si un hijo piensa así, no va a servir de nada. Y de hecho el padre no puede ya estar con los ojos abiertos. Si él no quiere, tiene que dejarle marchar. Por eso San Juan dice, no, hay un pecado por el que no os digo que pidáis, porque es un pecado hacia la muerte. Es un pecado que es sin final hacia la muerte eterna. Es el hijo pródigo que en vez de encaminarse hacia el Padre, él quiere encaminarse en dirección contraria y cuanto más lejos siempre mejor. Contra eso no puede el padre del hijo pródigo cogerle del cuello y decir tienes que venir aquí a casa, ni que quieras ni que no, porque lo odiará más. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es el pecado imperdonable. Esto es, en definitiva, la esencia de toda condenación. Los demás pasarán más tiempo en el purgatorio, o menos tiempo, pero esto es irremisible. Nada más, que todos nosotros oremos para que las personas que se acercan a ese abismo del que no hay retorno, las personas que se acercan hacia ese pecado que Jesús advierte que no será perdonado, reciban la gracia para que se arrepientan, reciban una llamada interior que les lleva a decir, Señor, perdóname, por trasto que sea, por travieso que sea, por mal que haga las cosas, yo quiero cambiar, ayúdame. Mientras estemos en esa actitud, Dios estará como el Padre del Hijo pródigo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos.